Vamos a ver, ¿quién de ustedes me explica en esta lámina qué es lo más importante en la formación del sistema nervioso? Bueno, lo más importante en la formación del sistema nervioso es saber que inicia en la tercera semana de desarrollo, es decir, esto lo podemos llamar como el periodo embrionario, periodo somítico o periodo de la organogénesis. Esto va a iniciar gracias a lo que es la placa neural. ¿Qué va a ser la placa neural? Un engrosamiento del ectodermo, del cual sus bordes pronto se van a elevar, ya formando los pliegues neurales, luego formará un surco, y lo más importante es que sus bordes se van a aproximar en lo que vendría siendo el quinto par de somitas a nivel cervical, y este se va a fusionar, por así decirlo, fusionar en el día más o menos 21. Y se va a fusionar de sentido craneal y caudal, es decir, desde el quinto par de somitas se va a fusionar hacia craneal y desde el quinto par de somitas se va a fusionar hacia caudal. Es muy importante saber que lo que es la neurulación, que es la formación del tubo neural, no va a estar completa hasta que los neuroporos se cierren. Los neuroporos son una cavidad que van a conectar con la cavidad amniótica. Entonces, el neuroporo craneal se va a cerrar en un estadio de 18 a 20 somitas que corresponde al día 25. Y el neuroporo posterior o neuroporo caudal se va a cerrar en un estadio de 25 somitas que va a corresponder al día 28. Es muy importante saber que las células de la cresta neural son células multipotentes, que estas van a migrar y van a formar órganos específicos, bien sea del sistema nervioso periférico o tanto como otros órganos. Y es muy importante también de esta lámina saber que en el extremo cefálico del tubo neural se van a formar dilataciones. Las dilataciones son como los primordios de lo que vendría siendo las vesículas cerebrales que van a formar todo lo que es el sistema nervioso central. Y es muy importante saber cómo se va a conectar la luz de la médula espinal con este sistema nervioso central, y este se va a denominar acueducto de Silvi. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta, Ariana, con respecto a esto. Hay un solo cierre en el neuroporo craneal y un solo cierre en el neuroporo caudal. Esto te lo pregunto porque normalmente, más adelante vamos a ver unas ciertas anomalías del sistema nervioso y es bueno que tengan claro esto. Los neuroporos craneal y caudal se cierran en un solo sitio. Sí, señor. ¿Quién más quiere agregar algo? De los muchachos. ¿Quién más quiere agregar algo? Bueno, entonces mira, para complementar, el neuroporo craneal se cierra en 3 sitios, ¿ok? En 3 sitios. Y el neuroporo craneal se cierra en 2 sitios. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no estamos claros con esto, evidentemente, cuando nosotros veamos las neurocristopatías, no vamos a entender por qué en el área cefálica, pensando nosotros que hay un solo neuroporo, las lesiones van a estar a diferente nivel. Entonces, recuerden esto que es muy importante. En el cierre final, fundamentalmente de los neuroporos, en el neuroporo craneal hay 3 puntos de cierre y en el neuroporo caudal hay 2 puntos de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ok, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a la segunda lámina. ¿Ok? ¿Qué es la placa neural? ¿Quién quiere intervenir? Ya habló Ariadna. ¿Quién sigue? Después vamos a repetir. Doctor, lo que es la placa neural, esta comienza a formarse lo que es a partir de las terceras semanas de desarrollo, como es nuestra compañera Ariadna. Esta se da después de la gastrulación, mediante un engrosamiento del ectodermo que está suprayacente a la notocorda definitiva. Este ectodermo se va a llamar ahora neuroectodermo. La inducción de la cresta neural está regulada por la notocorda, el factor de crecimiento fibroblástico y la inhibición por la proteína morfogénica del hueso. Aquí la cordina y la noguina regulan los factores de la proteína morfogénica del hueso en el neuroectodermo. Okay. Ahora, yo quiero que ustedes me digan algo. Las placas neurales es igual en todo el disco embrionario.
¿O hay No, una la parte- diferencia? Hay una diferencia. Cuando se forma la placa neural, cuando se invagina la placa neural, queda por debajo de la placa ectodérmica superficial. Claro. Sí, pero yo me refiero, la placa neural, ya nosotros sabemos evidentemente todo lo que nosotros hablamos, lo que tú explicaste, evidentemente la notocorda, ¿verdad? Induce al ectodermo situado por encima y lateralmente a que se produzca un neuroectodermo, que es un engrosamiento y que va a surgir con la placa neural, ¿verdad? Por lo tanto, siempre se va a localizar craneal al nódulo primitivo. Y lo que tú dijiste está muy bien, la nogina y la cordina evidentemente bloquean a la proteína morfogénica del hueso y por ello el ectodermo inicia la diferenciación en el tejido neural. Está bien, todo eso está perfecto. Entonces ya sabemos que la notocorda es el inductor primario, pero la pregunta mía, ¿la placa neural tiene el mismo grosor en todo el disco embrionario o cambia ese grosor y por qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues en la parte craneal, la notocorda obviamente es un poco más gruesa y más ancha, debido a que se desarrolla primero la parte cefálica y luego la caudal. ¿Quién me está conversando? Javier. Javier, no hables de notocorda, habla de placa neural. Entonces la placa neural es más ancha, ¿verdad? Donde se va a formar el encéfalo y más angosta, es decir, más ancha a nivel craneal, ¿sí? Y más fina o angosta a nivel caudal. ¿Por qué? Porque ahí se va a formar la futura médula, mientras que a nivel craneal se va a formar el encéfalo. ¿Ok? Bien. Después esa placa neural se diferencia, tú me lo dijiste, en surcos neurales y en pliegues neurales, ¿verdad? Ok. Perfecto. Sí. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, cuando nosotros hablamos que tenemos ya formado el tubo neural y el conducto neural, más o menos en qué fecha, qué día aproximadamente. Y a nivel de más o menos, ¿dónde se comienzan a formar los pliegues neurales? Es decir, la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué día del desarrollo embrionario ya nosotros podemos hablar de un tubo neural, de un conducto neural, y también más o menos a qué día y a nivel de qué somita, ¿verdad?, se empiezan a funcionar o a los tubos neurales, los pliegues neurales? Ok, los pliegues neurales se fusionan lo que es a nivel del quinto par de somitas en la región cervical. Cuarto a quinto par en la región occipital, ¿ok? Y el primer somita, cuarto quinto par a nivel de la región occipital y primer somita a nivel cervical. Está bien, ¿qué más? Se puede considerar, bueno, se puede considerar que ya está formado el tubo neural cuando se cierran tanto los neuroporos, tanto anterior como posterior. Y el neuroporo posterior es el que se cierra, por decirlo así, más lejano en el tiempo, que vendría siendo en el día 28, en un estadio de más o menos 25 pares de somitas. Bueno, ahí la respuesta sería la siguiente. Entre el día 22 entre el día 22 y el 24, a nivel del cuarto somita occipital y el primer somita cervical, ¿verdad?, se produce prácticamente la aproximación de los tubos neurales para fusionarse y formarse lo que es el tubo neural y el futuro conducto neural. ¿Ok? Bien, perfecto. Hay un morfógeno que tú comentaste, que bueno, no me acuerdo, tú dijiste 3, pero hay uno que no te quise interrumpir en ese momento, que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando con el origen de la placa neural, ¿de acuerdo? Bien, ¿quién me explica esta lámina? Que prácticamente es lo mismo que dijeron anteriormente. Básicamente, sí, doctor. Bueno, aquí la formación del tubo neural, bueno, ya como ya hemos dicho previamente, se denomina lo que es la neurulación, ¿sí? En este caso que sería la formación del tubo neural, que inicia con el fenómeno de alargamiento de la placa neural, que es denominado la extensión convergente, que ocurre normalmente, lo que habíamos dicho, entre el día 18, 19, 17, más 18 más o menos 1. Conforme se van alargando los bordes y se va formando lo que serían los pliegues neurales, que con el pasar del tiempo pues se va cerrando y forman lo que serían entonces los surcos dulares a su vez, que en el día 20-21 se funcionan los pliegues que serían del tubo neural.
para, como se denotan en las láminas, pues hay como una sucesión de lo que ocurre, que primero está la placa neural, luego que, bueno, como dijimos al principio, está más ensanchada en la parte cefálica que en la parte caudal, luego ella, por inducción de la notocorda, pues se va cerrando poco a poco para formar entonces lo que serían los pliegues neurales, para irse cerrando en el quinto par de somitas, cuarto, quinto par de somitas, y al final formar lo que serían los neuroporas anteriores y posteriores, que sería en el día 21. Parece que ustedes siempre tienen que tratar de diferenciar lo que son los somitas occipitales de los somitas cervicales, ¿de acuerdo? No traten de ponerlos siempre en un mismo grupo. Bueno, ¿quién me puede hablar sobre esta lámina? Porque aquí en esta lámina hay un errorcito. ¿Quién me puede hablar en esta lámina? ¿Quién me la puede graficar, por ejemplo? Bueno, en esta lámina representamos esquemáticamente lo que sucede al formarse lo que es el tubo neural. Decimos que la placa neural sufre un engrosamiento, después los pliegues neurales se elevan y el surco neural se deprime, que es la línea media. Decimos que los pliegues neurales se fusionan y forman lo que es la notocorda, el tubo neural. Ajá, pero en la última lámina del lado derecho inferior hablan de crestas, ¿verdad? Y resulta ser crestas neurales, aparentemente aquí. Pero las crestas neurales son estas, que están aquí. Son las que están pintadas de color azul, ¿verdad? Que son las que se van a fusionar. Esto ya sería prácticamente como decir las células de la placa neural que están comenzando su migración a las diferentes estructuras. Lo que pasa es que aquí cortaron, y claro, esta lámina ustedes la están indicando para el tubo neural, pero Okay. Esto tiende a confundir un poquito, ¿ok? Estas bolitas azules que están aquí. Que son la migración de las crestas neurales. La Exactamente. mejor imagen que conseguimos. Exactamente. No, está bien, está bien. Bueno, a ver, esto creo que ya nosotros lo conversamos. ¿Quién me habla de estas células multipotenciales con alta capacidad de migración? Eso es muy interesante. La cresta neural es de hecho muy que sus células son multipotentes y con alta capacidad de migración. Primero tenemos que saber por qué se denominan multipotentes y por qué tienen alta capacidad de migración. Y esto es debido a los morfógenos. Es muy importante saber que el destino del ectodermo va a depender de lo que son las concentraciones de la proteína morfogénica del hueso, que vendría siendo la BMP. Por lo tanto, en la cresta neural van a haber exposiciones a la proteína morfogénica del hueso, altas e intermedias. Las exposiciones altas me van a dar lo que vendría siendo la epidermis a partir del ectodermo. Y las exposiciones intermedias me van a dar lo que vendría siendo el sistema nervioso periférico y otros órganos a partir de la cresta neural. Pero hay que saber qué morfógenos influyen en ello. Vendría siendo lo que son el factor de crecimiento fibroblástico, que regula lo que es la cordina y la nogina para inhibir o regular las concentraciones de la proteína morfogénica del hueso. Y en las concentraciones intermedias, para la cresta neural, también actúa lo que es el factor Wingus. Y el factor Wingus, junto con el factor de crecimiento fibroblástico y la cordina y la nogina, que me van a ayudar a regular lo que es las concentraciones de la proteína morfogénica del hueso, me van a dar dos oleadas de factores de transcripción. ¿Cuáles son esos factores de transcripción? La primera oleada vendría siendo el factor PAX3. El PAX3 va a producir lo que es la diferenciación de las células de los pliegues neurales o de los bordes laterales de la placa neural. Ellas me las van a diferenciar. Luego actuaría lo que es el SNILE y el FOX3, que me van a ayudar a diferenciar lo que son las células de la cresta neural como tal. Estos factores son los que le van a dar esa multipotencialidad para que ellos den tantos órganos derivados de estas células. Y por último, va a actuar lo que es el factor de transcripción SLUC. El SLUC les va a dar la alta capacidad de migración. Por ello es que las células de la cresta neural van a tener una alta capacidad tanto de migración como de producir muchos órganos, entre ellos lo que es el sistema nervioso periférico. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo?
Bien. Traten en lo posible de lo que yo les vaya a decir ahorita, por favor, escribirlo, anotarlo y hacer. Les voy a dar la oportunidad de que produzcan una lámina, que la inserten después de esta, ¿ok? Porque esto es importante para la información de los futuros grupos. Y después nosotros montamos la presentación con la grabación que estamos realizando. Entonces, por favor, vayan anotando poco a poco lo que les voy a explicar. Bien. Entonces, primero, la proteína morfogénica del hueso, como lo dijo nuestra compañera, los niveles altos mantienen el ectodermo, los niveles bajos se activan o se determinan el neuroectodermo, pero hay unos niveles intermedios que son los que favorecen la formación de la cresta neural. Ahora, ¿quién maneja o quién regula las concentraciones de proteína morfogénica del hueso? ¿Alguien me lo puede? La noguina y la cordina. Lo No. que vendría haciendo... Porque el factor de crecimiento fibroblástico regula la cordina y la nogina, que a su vez inhiben o controlan o regulan lo que es la BMP, que es la proteína morfogénica. Pero hay una cuestión más importante que nosotros ya lo vimos, que es el Sonic G de Hoff, que al expresarse inhibe la proteína morfogénica del hueso. Entonces, proteína morfogénica del hueso de la mano de Sonic G de Hoff es la que permite todo el desarrollo que ustedes explicaron, y está muy bien dicho donde lo que explicaron anterior sobre el PAX y el SNAIL, ¿ok? Pero resulta ser que ese PAX y ese SNAIL 7 y ese SNAIL, el PAX 7, el SNAIL 1 y el SNAIL 2, ¿verdad? Son prácticamente, diferencian a estas células específicamente que ya están especificadas desde la gastrulación para que se desarrollen en células neuroepiteliales. Entonces, primer concepto, proteína morfogénica del hueso tiene tres niveles. Un nivel alto mantiene el ectodermo, un nivel bajo actúa en el neuroectodermo y un nivel intermedio favorece la cresta neural. Las concentraciones de proteína morfogénica del hueso son dadas por Sonic G de Hoff, que al expresarse inhibe la proteína morfogénica del hueso. Y las células que ya vienen especificadas desde la gastrulación requieren PAX7, SNAIL 1 y SNAIL 2 para que éstas se puedan diferenciar en otras células neuroepiteliales. Ahora, cuando la compañera habló de las células pluripotenciales, ¿verdad? Se supone de que la mayoría de las células del sistema nervioso central son células pluripotenciales y que evidentemente están situadas en el neuroepitelio. Pero ¿es solamente neuroepitelio lo que existe para que se diferencie el sistema nervioso central? ¿O hay otro grupo de células que van a tener una función, bueno, de protección? ¿Cómo se llamaría esa célula que tiene la función de protección a nivel del sistema nervioso central y que se puede generar inicialmente del neuroepitelio y después se diferencia? ¿Cómo se llamaría esa célula? Las células ependimarias. Las células ependimarias. No. ¿Qué otro nombre? Les estoy hablando de células de protección. Y si son células de protección, ¿de qué estamos? Serían los astrocitos que forman la barrera hematoencefálica. No. Se llaman microglías, que son los macrófagos o los monocitos del sistema nervioso central. Entonces aquí viene lo que yo necesito que ustedes anoten. Neuroepitelio son las células madre nerviosas, son pluripotenciales. Cuando están expresadas por la anestina, que es una proteína de filamentos, se producen múltiples mitosis, aumentan el número y se forman las células bipotenciales. Estas células bipotenciales tienen dos líneas, una línea neuronal, ¿verdad? Y a través de otra línea que está mediada por una proteína ácida gliofibrilar, va a producir entonces lo que tú estabas diciendo, los astrocitos. Entonces, volvemos a células bipotenciales, línea neuronal, neuroblastos que no se han dividido todavía,
neuroblastos bipolares, neuroblastos unipolares y neuroblastos multipolares, que van a ser las neuronas. Recuérdense que ellas no se pueden regenerar. Por lo tanto, de una célula pluripotencial vamos a llegar a un neuroblasto multipolar, que es la neurona. ¿De acuerdo? Sí. Y por la otra línea, ¿verdad? Estas células bipotenciales, cuando son afectadas o inducidas por la proteína ácida gliofibrilar, entonces va a producir los astrocitos 2, que son los oligodendrocitos, los astrocitos 1, la glia radial y las células epidimiales. Entonces, ese es el esquema real de cómo se producen, evidentemente, las líneas celulares a nivel de el sistema nervioso central, previo a la información que se tiene, ¿verdad?, de las células específicas que desde la gastrulación se van a transformar en células neuroepiteliales. ¿De acuerdo? Ok. ¿Lo acopiaron, lo notaron? Sí, sí. Bien, bueno, entonces de eso van a hacer una pequeña lámina. Ahora, nosotros hablamos también de la microglía, que es el otro grupo de células que yo le pregunté. Bueno, la función de ellas es actuar como macrófagos, ¿verdad? Como macrófagos, ¿no? Sí. No se originan directamente del neuroepitelio, pero provienen del mesodermo, por eso es una célula mesenquimática. Cuando los vasos sanguíneos invaden el sistema nervioso central, entonces ellos representan unos monocitos modificados que se identifican una vez que está establecido la irrigación del sistema nervioso central. ¿Ok? Los neuroblastos tienen dos oleadas. Una oleada que es externa al neuroepitelio, que es lo que se llama la zona intermedia, la capa del manto, sustancia gris, y una segunda oleada que son las prolongaciones dendríticas, axínicas, o capa de células de la zona marginal o sustancia blanca. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Había algunos autores que hablan de el neuroepitelio original, se le conoce luego de esto como una zona ventricular. ¿Okay? Bueno, aquí, la cresta neural. Esto me encanta. Cuéntenme de la cresta neural. ¿Quién me habla de la cresta neural? Bueno, la cresta neural... Endimar va a hablar. ¿Ya hablaron todos? No, falta una. No. Yo. Bueno, Endimar, hable, pues, yo no la estoy viendo. Buenos días, doctor. Las células de la cresta neural, como bien hemos dicho, son células multipotentes. Ellas se van a desprender del borde lateral del neuroectodermo. Ellos van a sufrir una modificación de tipo epitelio-mesenquimáticas. Esto nos va a hacer referencia al mesenquima de cualquier tejido embrionario y epitelio derivado del epiblasto. Como bien sabemos, aquí con el borde lateral es a realizar una migración por dos vías. Primero tenemos la vía dorsal y luego tenemos la vía ventral. La vía dorsal es aquella que va a producir melanocitos y los folículos pilosos de la piel. Ella va a entrar mediante perforaciones de la membrana basal hacia la dermis. Va a estar regulada por la proteína morfogenética del hueso 4. Luego tenemos la vía ventral, que va a ser por la mitad anterior de cada somita. Esta va a estar coordinada por lo que es la cordina y la noyina, que van a inhibir a la proteína morfogénica del hueso 4. En la vía ventral se me van a formar lo que son los ganglios sensoriales, las neuronas simpáticas y entéricas y las células de Schwann. Las células de Schwann son los neurocitos que células gliales. Ellas se van a encargar de producir mielina y dar el soporte a la célula. Bien. Y tenemos que la cresta neural es considerada la cuarta hoja embrionaria porque de ella derivan diversas estructuras, como serían las glándulas C de la tiroides, como sería la dermis y como sería el cristalino. Ajá. Y esas células de la cresta neural, ¿a qué otras estructuras pueden migrar? Hablaste de todo, está muy bien. Mira, aquí estás hablando de los melanocitos, folículos pilosos, estás hablando por aquí, vi que estabas hablando de, vamos a ver, te faltan dos estructuras que me menciones, que son bastante importantes a donde va a ir las células de la cresta neural. Ya me hablaste de los melanocitos, me hablaste de la glándula suprarrenal. ¿Qué otra estructura crees tú que sería importante que esas células de la cresta neural migran? Aparte de la epidermis,
de la médula supra. Ajá. Sí, Ok, voy a hablar más pausado, pero ya llegó. Volvimos, no se preocupen, tranquilos. Tranquilos, no se preocupen, aquí estamos. Estamos aquí, mire. Estamos en esta lámina, ¿ok? Ya volví, tranquilo. Ajá, entonces, a ver, te di el chance. Otra cosa. Vamos a ver, esta señorita Endimar. Un consejo, Endimar, por si acaso vas a seguir haciendo este tipo de conexiones. Tómate tus tiempos. Aquí no vale la pena correr. De acuerdo, doctor. Poco a poco. Bueno, volvemos a la pregunta. Dentro de todas estas estructuras tan interesantes, donde viene a formar parte de la cresta neural, ¿qué estructura crees tú que se genera con el sistema nervioso central, iniciando el embrión, que tiene un componente importante de las crestas neurales? ¿Cuál es ese órgano? ¿Cuál es esa estructura? ¿Me escuchan? Sistema nervioso periférico. No entendí la pregunta. No Ay, quiero ir entiendo. Mire, no sean tan muérganos, el corazón. Es que Siempre se se lo sabe he cuando dicho. se Te fue. lo dijimos cuando se desconectó. Lo pensé, pero... Ah, bueno, si me lo Cuando dijeron se dio la cuando me conexión, que era desconecté, el está bien. Acuérdense que siempre... Claro, los ganglios preaórticos, el cono... Hablamos de los ganglios preaórticos y el cono El truncado. cono. truncado del corazón. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, es lo mismo hablar... Esto tienen que tenerlo muy claro, ¿no? No es lo mismo hablar de cresta neural que de pliegues neurales o de los pliegues de la cresta, ¿no? Tengan cuidado con eso, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿quién me explica dónde reside la potencialidad de la cresta neural? ¿Me escuchan? Sí. ¿Dónde reside la potencialidad de la cresta neural? Piensen, no se pongan a leer textos ni nada por el estilo porque se van a terminar de complicar. Potencialidad de la cresta. ¿En el borde lateral? No. O sea, A ver, eso tienen que anotarlo, ¿no? Tienen que anotarlo y si es posible mejoran el seminario con estas laminitas. Entonces, a ver, la potencialidad de la cresta neural reside prácticamente en 2 o en 3 factores. Primero, la propia programación que tiene ella. Y los estímulos, ¿verdad? Parece mentira esto, pero es importante que lo sepan. Los estímulos con los que se interactúa o interacciona con el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente no estamos hablando de que del medio ambiente que nos rodea, ¿no? Es el medio ambiente del feto. Por eso hay tantos estudios que se han hecho actualmente sobre lo que significa el impacto. Yo creo que ustedes vieron unos videos que yo publiqué por mi página, donde habla de los impactos genéticos, del impacto en el circuito germinal. ¿Ok? Porque parece mentira, pero mientras más temprano migren las células de la cresta neural, tienen una mayor capacidad de originar mayor cantidad de tipos celulares diferentes. Y cuando hay problemas con la migración de la cresta neural o las anomalías de la migración de la cresta neural, entonces esas anomalías, ¿verdad?, están relacionadas con eso, con algo que pueda detener ese medio ambiente o ese microambiente embrionario y que pueda originar una migración mucho más tardía, pierden la capacidad de migración y entonces se producen los problemas que se producen, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese conjunto de anomalías relacionadas con este tipo de problemas? ¿Qué nombre reciben? teratogénicos. Congénitos. No, hay un nombre que las engloba a esas anomalías. Lo dije al principio. Aquí los tienen ustedes. ¿Ves? Los serotogénicos. Ustedes mismos se matan, miren, ustedes mismos se matan. Yo lo que hago es dejarlo, a darles, como decir, el preámbulo y ustedes mismos se matan.
¿Cómo se llaman estas anomalías? Del cierre No. del cierre Efectos del tubo neural. Yo creo que Pero hay una palabra que las engloba a todas. Teratogénicas. Teratogénicos son todos aquellos defectos, ¿verdad? Pero hay una palabra que las engloba a todas. Se llama neurocristopatías. Tengan cuidado con eso. Neurocristopatías. ¿Ok? Entonces vayan anotando para que ustedes puedan ir, le van a colocar algunas modificaciones a las neurocristopatías. ¿Ok? Ok. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué otras cosas aquí les podemos preguntar. Por ejemplo, fíjate, dentro de las neurocristopatías, no voy a ser sinvergüenza con ustedes porque después ustedes me van a decir que, miren, les voy a leer algo muy resumido. Las neurocristopatías, parece mentira, engloban megacolon agangliónico congénito o enfermedad de Hirschsprung, la secuencia velocardiofacial, que es el síndrome de York. Cuando nosotros hablamos de anomalías congénitas, hablamos de las secuencias, ¿verdad? Otro tipo de asociaciones, por ejemplo, como asociación Shark, que tiene defectos a niveles oculares, cardíacos, nasales del crecimiento y de los genitales. Entonces, fíjense lo interesante que es saber que todas estas malformaciones que son derivadas de una mala migración de las células de la cresta neural se llaman neurocristopatías. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, ¿cuántos? Vamos a ver cómo se los pregunto para que no crean que es una pregunta malintencionada. ¿La cresta neural se divide? La cresta neural. ¿O cómo se divide la cresta neural? Dependiendo de la zona en la que llegue. Ajá, está bien. Perfecto. 20 puntos. Entonces, si sabemos que existe cresta neural en diferentes zonas, ¿cuál es la división? De acuerdo al sistema que atiende o a la estructura que forma. Muy bien, estamos perfectos. Dieron en el clavo. Pero nómbremelas. No sé. Que si los ganglios, el corazón. Ajá, entonces vamos a ver. Entonces, primero craneal, ¿sí? Ok. Va craneal. Esa tiene su división, es un poco complicada. Va del prosencéfalo posterior al romboencéfalo anterior, las primeras rombómeras. Vamos a entrar aquí. Después viene la cresta neural circunfaringea, ¿verdad? Que va del romboencéfalo posterior. Va la parte cardíaca, la parte vagal. ¿Ve? Míralos, ¿ve? Las células cardíacas, las válvulas semilunares, los tabiques. Colonizan el sistema nervioso entérico, desde el esófago hasta el recto. ¿Ve? ¿Ve que sí lo saben? Sí. ¿verdad? Y entonces la cresta vagal más la cresta craneal también intervienen en lo que yo les estaba preguntando, pero no les quise profundizar mucho. Intervienen en el timo y en la paratiroides, ¿verdad? Ajá. Después viene una célula neural, una cresta neural, perdón, troncal, que va desde el somita 6 hasta la región caudal, y entonces forma los ganglios raquídeos, las cadenas ganglionares superiores, sistema nervioso autónomo, médula suprarrenal. Las últimas células producen melanocitos porque tienen una migración ventromedial y se incorporan a la piel. Entonces, todo eso que ustedes me dijeron que estuvo muy bonito, que las células de Schwann, que tal, que para allí, que para acá, que iban para el corazón, y eso está resumido en esto, ¿sí? En cómo se subdivide la cresta neural por zonas de invasión, llamémoslo así, o por zonas de compromiso, ¿de acuerdo?
Ok, entonces podemos decir que tenemos tres zonas. Ajá, muy bien. La craneal, Una zona craneal, la circunfaringia circunfaringia y y la la troncal. troncal. Muy bien. La Ok. Y en troncal. cada una de ellas Y van a entérica. estar ubicadas las estructuras, ¿ok? Entonces, Ok. la craneal, los ganglios 3, 5, 7, 9 y 10, los músculos del iris, los músculos ciliares, el epitelio de la córnea, la cresta neural, más el mesénquima cefálico, los elementos óseos y cartilaginosos craneales que lo dijeron al principio, ¿verdad? La colonización de las células a nivel de los arcos faringios. Después viene la cresta craneal circunfaringia, que va del romboencéfalo posterior hasta el somita número 7. Después viene la cardíaca, que va del romboencéfalo hasta el somita número 5, y la vagal, que va del somita 1 al somita 7, y migran al sexto arco faringio, y entonces crestas cardíacas, colonizan corazón, arcos aórticos, tabique ortopulmonar, trococornal, válvulas semilineares, tabiques interventriculares, pared proximal de las arterias coronarias principales, músculos intrínsecos de la lengua, las células de Schwann, ¿verdad? Y la cresta vagal que coloniza el intestino primitivo, el sistema nervioso entérico, el timo, paratiroides, células foliculares de la tiroides. Y la cresta anular troncal, que va del somita 6 hasta la región caudal, ganglios raquídeos, cadenas ganglionares, sistema nervioso autónomo, médula suprarrenal. Últimos melanocitos migran a la región ventromedial y se incorporan a la piel. A las células de Schwann también intervienen en las leptomeninges y en los ganglios entéricos. Por eso es que cuando hablamos de neurocristopatías, tenemos que referirnos a estas estructuras, ¿verdad? Porque son alteraciones congénitas, ¿verdad? O defectos congénitos producidos por una falta de migración adecuada de las células de la cresta neural. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bueno, vesículas cerebrales. Estamos terminando. Cuénteme de las vesículas cerebrales. Le voy a hacer una pregunta. Las vesículas cerebrales, ¿por qué se producen? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno que vimos en una de las clases del inicio de embriología, donde yo hablaba de que las células podían migrar o podrían formar cavidades o podrían invaginarse o podían desplazarse? ¿Cómo se llama el fenómeno para que esas vesículas cerebrales se produzcan? Sí, eso se llama... Ajá, bueno, me lo dice más tarde. Le voy a dar un chancecito para que me lo diga ahorita más tardecito. Lo vaya pensando. Yo sé que ya usted entendió lo que le quise decir. Sí. Bien, a ver, ¿quién me habla de las vesículas cerebrales? Yo, doctor. Vamos, pues. Bueno, las vesículas cerebrales son el resultado de la fusión de los pliegues neurales, pero en la región craneal y el cierre del neuroporo anterior. Esto va a dar como resultado 3 ensanchamientos que vamos a denominar vesículas cerebrales. Las vesículas cerebrales las vamos a clasificar en primarias y secundarias. Las primarias van a estar en la 4ª semana, mientras que las secundarias van a estar en la 5ª semana. La vamos a dividir en 3. Primero tenemos el prosencéfalo o cerebro anterior, que en la 4ª semana va a ser la vesícula más craneal y la más ancha, mientras que en la 5ª semana va a presentar 2 dilataciones, que son el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a ser la más rostral y el diencéfalo es donde vamos a tener las vesículas ópticas. Luego tenemos el mesencéfalo o cerebro medio. En la 4ª semana va a ser la más alargada, pero en la 5ª semana va a ser la única vesícula que no va a sufrir modificaciones. Por último tenemos el romboencéfalo o cerebro posterior, que es la vesícula más caudal y presenta 2 pliegues, uno es cervical y el otro es cefálico. Y me va a quedar dividida en 2 vesículas, el metencéfalo y el melencéfalo. Bien. Aquí está lo que dijiste tú realmente. Lo más importante de las vesículas cerebrales son precisamente los pliegues, ¿ok? Porque en vista de donde se produzca el pliegue cefálico, el pliegue pontino, Cervical. o el pliegue cervical, entonces ahí nosotros vamos a ver la distribución. ¿Y cómo se llama ese proceso? Que yo les pregunté al principio.
Doctor, ¿puede regresarle a la diapositiva anterior, por favor? Ajá. Ahí la tienes, Es o que la otra. aquí, ok, aquí, Ajá. en esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos los derivados de las paredes de las vesículas secundarias, así como las cavidades. En sus derivados, primero tenemos el telencéfalo, que como dije anteriormente, es la más rostral. Aquí se va a derivar lo que son los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Los núcleos basales va a ser donde se va a ubicar la sustancia gris, y los vamos a clasificar en dos. Un núcleo caudado, que va a estar en la porción dorsomedial, y un núcleo lentricular, que va a estar en la porción dorsoventral. Después tenemos el diencéfalo. En el diencéfalo tenemos lo que es el epitálamo, el tálamo, hipotálamo, la epífisis y la neurohipófisis. Y además aquí también van a estar las vesículas ópticas. Luego tenemos el mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos los tubérculos cuadrigéminos, que también se pueden llamar los colículos cerebrales. Estos se me van a dividir en uno anterior y en uno posterior. En el anterior van a llegar los centros reflejos de lo que son las vías visuales, mientras que en el posterior van a llegar los centros reflejos de lo que son las vías auditivas. Seguidamente tenemos los pedúnculos cerebrales, que aquí se va a originar lo que es el pie derecho, que sirven para las fibras nerviosas, que sienten desde lo que es la corteza cerebral a lo que es la médula espinal. Luego tenemos el metencéfalo, que me va a originar la protuberancia y el cerebelo. El cerebelo me va a ser el centro de coordinación de los movimientos y de la postura. Y por último, en la más caudal tenemos al mielencéfalo, que me va a formar al bulbo raquídeo. Luego vendrían lo que son las cavidades derivadas de las vesículas secundarias. El telencéfalo, me va a derivar los ventrículos laterales. El diencéfalo, el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo mediante los agujeros de Monroe. Luego tenemos al mesencéfalo, que me da el acueducto de Silvio, que me va a comunicar al mesencéfalo con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo se va a formar del cerebro posterior. Del metencéfalo, que me va a formar la parte superior del cuarto ventrículo, y el mielencéfalo, que me va a formar la parte inferior del cuarto ventrículo. Esto posiblemente va a ser pregunta de examen, evidentemente, ¿ok? Puede ser que lo hagamos así tan profundo, como también podemos decir de qué se va a originar de cada vesícula primaria, cómo se originan o cuántas vesículas secundarias se pueden producir. Entonces, ¿cuál es el...? Dígame. Es importante acotar que lo que es el acueducto de Silvio va a conectar con la luz de la médula espinal. Y el acueducto de Silvio va a conectar con el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo respectivamente, para que el tercer ventrículo se conecte con los ventrículos laterales a través del agujero de Monroe. ¿Y cuál es la importancia de este acueducto de Silvio y de este agujero de Monroe? Que por ahí va a circular líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Y cuando hay una alteración en la formación de este acueducto de Silvio o el agujero de Monroe, ¿qué pasa a nivel del tercer ventrículo? Se puede dar la hidrocefalia. Muy bien, 20 puntos, sí señor. ¿Y cómo se llama este proceso? Este proceso que vemos aquí, que es como se forman las vesículas cerebrales. A ver. ¿Quién dijo que lo sabía? Alex. Estoy acordándome en las primeras clases. Okay. Ajá. Me gustó de las láminas que pusieron datos curiosos. Eso es muy importante, eso está muy bueno, los felicito por eso. Me gustó eso. Bueno, esto ya lo de las curvaturas ya lo vimos. Aquí vuelve nuevamente con las curvaturas, eso está muy bien, es una lámina bien bonita, aquí no hay mucho que agregar. Bien. Doctor, de esta lámina, de la lámina anterior lo que se podría acotar es el origen de la raicilla del primer nervio cervical, en lo que sería la curvatura cerebral. Aquí está. Tú lo pusiste aquí. Perfecto. Sí, bueno, esto evidentemente sirve de base. Ya después ustedes en anatomía lo van a reforzar, ¿no? Aquí lo que nos interesa fundamentalmente es saber cómo se genera el sistema nervioso central en términos generales. Y esta regulación molecular del desarrollo cerebral es una lámina bastante bonita. Muy bonita. Mire donde aparece el Sonic Hedgehog aquí, que ustedes lo pasaron hace rato, ¿verdad? Y está pues bien, está bastante bonita, diseñan, regulan, inducen, está bastante bien. Sacarle una pregunta aquí a los muchachos de esta lámina es complicarles un poquito la vida, ¿no? Pero vamos a ver cuál de una que sea muy grande, que sea importante, vamos a ver si le sacamos una lámina, una preguntita de esta lámina, ¿no?
Pero Bueno, está- una realmente importante vendría siendo en qué influye el ácido retinoico, que vendría siendo la vitamina A. Realmente pues es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Claro. los genes OTS son genes de homeosecuencia que tienen homeodominio directamente en el ADN. Está bien, me parece muy Y bien. se van a expresar directamente en lo que es de extremo 3' a 5'. Ajá. Se expresan primero los del extremo 3' porque tienen más, por decirlo así, Sensibilidad. Sí, exacto, como más debilidad o sensibilidad a lo que es el ácido retinoico. claro, está bien. Me parece bien. Otra cosa que podríamos acotar aquí sería la molécula de señalización clave, que es el factor de crecimiento fibroblástico 8. Ujú. Claro, que interviene aquí en estos dos. No, está bien, por eso le digo, Seguro. la lámina está muy bonita y evidentemente está bien hecha. Yo creo que sí. Vamos a preguntar sobre el ácido retinoico. Otra cosa ahí sería que el exceso de ácido retinoico va a hacer que las rombómeras que deberían ser craneales se van a colocar en un sentido más caudal, que está justamente aquí en la segunda característica. Claro, claro. Ustedes se acuerdan cuando nosotros, bueno, yo creo que ese seminario no se los he mandado todavía, pero cuando vimos el seminario de defectos congénitos hablamos bastante del ácido retinoico, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces está bien, entonces esta preguntita está muy bien, está muy bien. Ya, los felicito, está muy bien planteada. Bueno, y a ver, ¿quién me habla de esta lámina? Aunque nosotros ya hicimos una especie de desglose del origen de las células, ¿ok? Vamos a ver quién me habla de esta lámina. Bueno, aquí hablamos sobre cómo está formado las células del tubo neural. Decimos que las células del tubo neural están constituidas por una capa simple de epitelio cilíndrico. Este epitelio está formado por células columnares, que estas se van a multiplicar rápidamente durante la vida intrauterina y se van a constituir como un neuroepitelio pseudoestratificado. El núcleo de esta célula neuroepitelial es capaz de desplazarse dentro de su citoplasma. Esto va a adquirir importancia desde el punto de vista funcional. Ok, perfecto. Decimos que es un epitelio pseudoestratificado porque da la falsa impresión, porque de hecho, como vemos en la imagen aquí, sus núcleos están situados verticalmente y de manera desigual, pero en realidad él es un epitelio simple cilíndrico, solamente que da la falsa ilusión de ser pseudoestratificado por la situación de sus núcleos. Está bien. Uh-huh. ¿De qué aquí hablamos de la importancia. Adelante. Aquí hablamos de la importancia cuando hablamos de que el núcleo se mueve a través del citoplasma de la célula. Hablamos de que cuando el núcleo está cerca de la capa limitante externa, es capaz de sintetizar ADN. Al sintetizar ADN, al finalizar de sintetizar el ADN, el núcleo se desplaza desde la superficie hasta la profundidad de la célula y tiene la capacidad de entrar en proceso de división mitótica. Las células de la zona intermedia están en fase premitótica o posmitótica, respectivamente, como se muestra aquí en la imagen. Importante también aquí que su uso acromático está orientado en sentido paralelo a la luz del tubo neural. Después de su división, las dos células hijas se desplazan a la superficie nuevamente del tubo para otra vez repetir el ciclo. Perfecto, sí señor. Así mismo es. Bien. A ver, aquí. Lo importante de esta lámina es que a partir del segundo mes de vida intrauterina, de ese ciclo que se mencionó en la lámina pasada, solamente una célula hija es capaz de repetir el ciclo. La otra, que no lo repite, la célula sale de la etapa o de la capa de multiplicación para entrar en la fase de diferenciación, ¿verdad? Porque están las células neuroepiteliales, que se van a dividir constantemente y van a dar otra célula que es los neuroblastos o neurona primitiva. Estas tienen la característica de tener el núcleo más redondo, el nucleoplasma más pálido y el nucleolo de coloración más oscura. Y como resultado de su migración, estos neuroblastos se van a colocar por alrededor de las células neuroepiteliales para formar la capa del manto, que posteriormente va a dar lo que es la sustancia gris de la médula. Está bien. Como acotación aquí en el cuadro de las células tenemos lo que son las células ependimarias. Estas células ependimarias también se llaman ependimocitos y son unas células de forma cilíndrica o cuboides que van a recubrir los ventrículos cerebrales y de la médula espinal. Luego tendríamos lo que son los astrocitos.
Los astrocitos son el tipo de célula glial que se localizan en el sistema nervioso central y cumplen la función de soporte. Y eso me van a dar lo que son los astrocitos fibrilares y los Protoplasmáticos. Ujú. Que como tú dices, tienen la función de sostén y metabólicas. Ahora también están los que son los la oligodendroglía, que son también provenientes de los geoblastos, y estos se ubican en la capa marginal, que pues ellas también son importantes porque se encargan de formar lo que sería la mielina en los axones ascendentes y descendentes. El sistema Otro nervioso dato importante sería que cuando los neuroblastos migran a la capa de diferenciación, estos pierden su capacidad de multiplicación, entrando en fase G0 del ciclo celular. Exactamente, que fue lo que nosotros hablamos cuando yo les expliqué el ciclo celular y les expliqué que las neuronas realmente no se pueden volver a recuperar. entran en fase G0. Entonces, lo que pasó, pasó. Ya después no se Exacto. puede volver a recuperar. Por eso es que las células neurológicas están delicadas, ¿de acuerdo? Sí. Sí. También es importante acotar aquí en esta lámina que cuando se dejan de producir como tal las células neuroepiteliales y los neuroblastos, pues estas se proceden a transformar en células ependimarias, que lo que hacen es recubrir el canal central de la médula espinal. Ajá, perfecto. Está bien. ¿Qué otra cosa? Importante de los neuroblastos es que al principio poseen una dendrita transitoria. Cuando entran a la capa del manto, se vuelven completamente apolares, no poseen ni una dendrita ni un axón. Cuando prosigue el desarrollo, hay dos prolongaciones citoplasmáticas en sentidos opuestos. Sería ya una neurona bipolar. Una prolongación va a dar lo que es el axón primitivo y la otra se va a producir una arborización dando lugar a una dendrita primitiva. Exacto. Y ahí sería bipolar. Ya cuando la dendrita adquiere la capacidad, o sea, la arborización, sería una multipolar. Acuérdense lo que yo les dije, que tienen que hacer esa lámina, ¿no? Neuroepitelio, células madres nerviosas, pluripotenciales, expresión con la anistina, proteína de los filamentos, las múltiples mitosis, aumentan el número, células dispotenciales, y la línea neural y la otra línea para los astrocitos. Acuérdense que eso es lo que yo les expliqué hace rato, es lo que ustedes están resumiendo aquí, ¿ok? Okay. Bueno, a ver, de aquí que ustedes ponen una muy buena pregunta. ¿Qué ocurre cuando el neuroepitelio deja de producir neuroblastos? ¿Ve? Mire dónde están las células Comienza a gliales. diferenciarse en lo que son los fioblastos, o células sustentaculares del sistema nervioso. Claro, Aquí sale lo que hablamos hace rato, cuando los neuroblastos pierden su capacidad de multiplicación. Aquí acotamos también que la capa del manto es la precursora de sustancia gris y la capa marginal es la precursora de sustancia blanca. Se dice que es sustancia blanca gracias a la mielinización de las células. ¿Por qué? Porque la capa del manto en realidad está formada por lo que es el neuroblasto, mientras que la capa marginal va a rodear la capa del manto, va a ser la más externa y va a contener los axones que van a sufrir la mielinización y por ende que es de color blanco y va a formar la sustancia blanca. Exactamente. Así mismo es. Como acotación a los glioblastos, estos se van a crear en la zona ventricular del neuroepitelio del tubo neural, mediante un proceso de proliferación a partir de la 4ª semana. Está bien. Bueno, entonces de aquí también es bueno una preguntita bien interesante. ¿Está bien? Está bien, está bien. Bueno. Esto yo creo que esto ya nosotros lo mencionamos en unas láminas anteriores, ¿verdad? Esto está más que discutido. Sí. Las vesículas cerebrales. Y de la cresta neural, ni pa' qué. Esto ya estaba listo. Aquí lo único que le falta, mire. Pero acuérdense de los 3 grupos celulares, o las subdivisiones de las células de la cresta neural, que tienen que colocar esa lámina justo antes de esta. De esta. ¿Ok? Ok. Ok.